El programa de Project, chicos, ya vamos a empezar primero mencionando que Project es un programa de administración de proyectos. Y la palabra clave aquí, la palabra clave en la cual nosotros nos vamos a centrar es la que está de color amarillo, que dice gestionar. ¿Y qué entendemos por gestionar, Oscar? Administrar. Ya, lo que nosotros realizamos en el programa es administrar un proyecto, administrar una secuencia de tareas de las cuales nosotros vamos a utilizar una serie de recursos. ¿Está bien? Una serie de recursos. Ahora, cuando hablamos netamente de la administración, ya tenemos que tener en cuenta que acá utilizamos un calendario, ya que todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, a la hora que nosotros planteemos nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta varias cosas, dentro de ellas el calendario, lo que son tareas, recursos, todas esas cositas involucran un proyecto y todo lo vamos a poder ver dentro de este programa. Es ahí donde difiere bastante de Excel y de otros programas, porque Excel es netamente operaciones. Sumar, multiplicar, dividir, aplicar una función, te da un resultado, suma, restas, eso es Excel. Access es la parte de internamente cómo funciona una base de datos. Pero en cambio Project difiere o es muy distinto a eso, porque lo que nosotros vemos aquí es el planeamiento o la secuencia de tareas que involucran todo el proyecto. Por ejemplo, ¿qué recursos voy a necesitar? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Quiénes se van a involucrar? ¿Cuántas tareas voy a plasmar el proyecto? Todas esas cositas ya lo vamos a ver dentro del programa. Ahora, para ver lo que es un proyecto, hay una guía, y esa guía se llama PMBOK, que es la guía de proyecto. Es una guía internacional, es un libro más o menos así, en las cuales te da todas las pautas que uno tiene que tener a la hora de realizar un proyecto. Y como menciono, esto de los proyectos va a estar redirigido, orientado al tema de emprendimiento. Porque si bien nosotros vamos a planear algo, pero hay que ver qué es lo que vamos a planear. Entonces, seguimos viendo. Cuando hablamos de la gestión de un proyecto, hay 9 puntos en específico. Por ejemplo, el primero dice, ¿qué es el primero donde ya? Alcance, y luego tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgo, comunicación, adquisición e interesados. Esos 9 puntos son los que menciona. ¿Qué guía les mencionaba? ¿Qué guía es lo que les estoy indicando del libro? El PMBOK. Ahí está su nombrecito ahí arriba. Dice, Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Este programa, este curso en realidad de lo que es la guía de un proyecto es netamente para personas que van a gestionar proyectos. Prácticamente puede ser un ingeniero, puede ser de repente un administrador, un abogado, todo lo que tenga que ver con proyectos. Si uno quiere tener un nivel superior, tiene que conocer esta guía. Pero nosotros vamos a orientarlo al programa, porque el objetivo del módulo es que tú sepas utilizar el programa. Y va de la mano también con conocimientos básicos de lo que es el PMBOK. Entonces, de los 9 puntos que están viendo acá, ya hay 2 puntos que son los que están de color rojo, que son los que vamos a centrarnos netamente en el programa. Uno de ellos es el que está en color rojo, que dice tiempo, y el otro costo, ¿verdad? Ya, esos 2 puntos son los principales que vamos a ver dentro del programa. Ahora repito, nuevamente, hay 9 puntos que menciona la guía: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgo, comunicación, adquisición, interesado. Pero de los 9 puntos que tú ves aquí, los principales son 2: tiempo y costo. ¿Y por qué tiempo? ¿Se acuerdan lo que les acabo de mencionar hace un momento? Que todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Entonces ahí estamos hablando del tiempo.
Claro, por ejemplo, si yo digo que voy a realizar una actividad, una parrilla, más o menos, por dar una idea, ¿cuánto tiempo creen que sería ese proyecto? Porque eso es un proyecto. Más o menos sería, os pregunto, ¿será un mes? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Horas? Horas. Entonces, ahí nuevamente estamos hablando de tiempo. Por eso que hay proyectos pequeños y hay proyectos grandes, vamos a conversar bastante. Y el segundo punto que se centra el programa es en el tema de, está de color rojo, costos, muy bien. Netamente, dinero. Entonces, el programa de Project se centra de los 9 puntos que te habla el PMBOK 2, tiempo y dinero. Porque en función de eso, tú vas a obtener un resultado final. Porque si tú aplicas todo esto en el programa te va a decir, por ejemplo, cuánto necesitas tú de dinero, de recursos para el proyecto que tú estás planteando. Eso lo va a hacer el programa. Ahora, repito, no es como Excel. Acá no vamos a colocar funciones. Acá lo vamos a ver de otra manera. Acá no vas a colocar igual, sí o X función. Acá no son nada de funciones. Por eso que el razonamiento o el pensamiento es distinto. Entonces, para terminar esta parte, de los 9 puntos, Project se centra en dos: el tiempo y el dinero. Los otros puntos, los otros 7 puntos también se ven, pero repito que los que se centran, ¿no? Tiempo y costos, o sea, el tiempo que va a demorar y el dinero que te va a costar realizar, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer, a ver, algo un poco más grande, una casa. Entonces yo tengo que plasmar cuánto tiempo me voy a demorar para hacer una casa. Ahí estamos hablando de tiempo, un mes, un año, medio año, semestre, y cuánto me va a costar, cuánto voy a invertir. Entonces, el programa al final te va a dar un resultado, te va a dar un informe en el cual te va a indicar cuánto tiempo necesitas y cuánto dinero. Y eso ya es una prueba fehaciente, es una prueba válida para sustentar un proyecto. Porque supongamos, normalmente, por dar algo en general, a veces uno va a un albañil y el albañil te dice tanto, ¿no? Lo hago en tal tiempo, pero todo de boca, ¿no? Todo de boca, nada más. Va a demorar tal, te cobro tal. Pero ahí queda, ¿verdad? Simplemente, pero sería muy distinto que él te lo plasme en un programa así, en el cual te diga con una hoja de ruta qué va a hacer cada día. Claro, no, aparte del presupuesto, qué tarea va a realizar cada día. Por ejemplo, el día 1 va a comprar los materiales, el día 2 va a comenzar a avanzar esto. Sería muy bonito, ¿no? Que cada día tú sepas qué es lo que va a hacer su hoja de ruta el albañil en ese caso, ¿no? Y cuánto va a gastar. Ya eso sería el presupuesto. Ajá, cuánto dinero va a requerir. Ya ese sería el presupuesto. Ya ese tipo de cosas lo vamos a ver acá también, en Project. Por eso que el programa en sí es bastante interesante y bastante bueno en ese aspecto. Pero normalmente no tiene mucha publicidad como les Excel, Word y PowerPoint, porque el de acá es muy específico. ¿A qué me refiero muy específico? Por ejemplo, Word es un programa que le puede servir a un ingeniero, un profesor, un doctor, un abogado, X cosas. O sea, es un programa muy general. PowerPoint también es un programa hacer una presentación, no depende de tu carrera. Puede ser abogado, ingeniero, doctor, lo que tú quieras, pero tienes que saber hacer una presentación. En cambio, Project es mucho más en específico. El rango o el conjunto de carreras o de profesionales es mucho más específico, porque este programa normalmente, repito, lo ven las personas que trabajan netamente en proyectos. Pero nosotros lo vamos a ver para tener un panorama cuando uno trabaja en una empresa de cómo funciona un proyecto. ¿Ya? Entonces, para terminar, tiempo y dinero es lo principal que se ve en el programa. Seguimos. Ahora, ¿en qué nos ayuda Microsoft Project? Ahí dicen, en la planificación y en la ejecución. Pregunto, ¿la planificación es antes de realizar el proyecto, verdadero? Claro, porque es planificar, ¿verdad? Antes de que yo empiece algo, tengo que planificar. Entonces dice, conoce las fechas en las que se llevará a cabo las tareas. Estimar las fechas de finalización del proyecto, porque eso de ahí es algo bastante elemental. Repito que todo proyecto tiene un inicio y tiene
un final, un proyecto no es eterno. Ahora, si hablamos de proyectos de informática, ahí sí cambia o varía un poco la cosa, porque los proyectos de informática lo que hacen no es finalizar, sino pasan a un estado de reorganización, de replanteamiento, de actualización, y se vuelve a repetir el proceso. Por ejemplo, los programas que utilizamos, Facebook, WhatsApp, son proyectos, son programas que no tienen un fin. Simplemente llega una etapa y se actualiza y se vuelve a empezar nuevamente. En cambio, un proyecto, por ejemplo, una casa no se actualiza. Una casa tiene un inicio y tiene un fin. Una actividad como una apoyada tiene un inicio y tiene un fin. ¿Está bien? Entonces, hay proyectos, en la mayoría de casos, que tiene el inicio y tiene el fin, que sería casi una regla para la mayoría, salvo los que son de informática. Ahora, ejecución. ¿A qué se refiere la parte de ejecución? ¿Es antes, durante o después del proyecto? ¿Cuál? Durante, ¿verdad? Durante el proceso que se está elaborando el proyecto, viene a ser la ejecución. Y dice, referencia para comparar la evolución real del proyecto con la programación inicial. Significa que este programa te va a poder permitir plasmar o corroborar o comparar lo que tú has hecho, lo que tú planificaste con cómo se está ejecutando. Ejemplo, ¿no? Supongamos que para hacer la casa yo planifiqué una serie de cosas, pero a la hora que se está ejecutando pueden haber cambios. Entonces el programa te va a servir para comparar lo que tú plasmaste en un inicio con durante el proceso. Y el programa te va a mostrar si tú has cambiado, si tú has variado y cómo se vio el inicio y cómo se vio durante el proceso. Porque normalmente es algo muy común que a la hora de ejecutar un proyecto hayan cambios, hayan adversidades, hayan contratiempos, hayan una serie de factores que hagan que tu proyecto no culmine la fecha que tú te plasmaste. ¿Está bien? Entonces el programa te ayuda para dos cosas, planificar y ejecutar. ¿Está bien? Para planificar y ejecutar. Seguimos. Ahora, ¿qué podemos realizar en Project? Dice, transformar ideas desordenadas en proyectos organizados. Como mencionaba, cuando uno quiere hacer un proyecto, normalmente tiene ideas. Tiene ideas, quiero hacer esto, pero las ideas están desordenadas. Como mencionaba, ¿no? Si tú le pides a un albañil que haga, por ejemplo, un cuarto, te arregle algo, todo te lo va a decir de boca. Es decir, voy a hacer esto, esto, esto y te voy a cobrar tanto. Pero en cambio acá el programa ya va a poder transformar todo lo que tú tenías de repente en tu cabecita en ideas ordenadas, planteadas mediante tareas. 2. Permite la creación de proyectos de mejor calidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto que tengo en mente y no lo plasmo en algo concreto, ya el programa te va a ayudar para que sea de mejor calidad, para que a la hora que tú comiences a crear o elaborar tu proyecto, tenga un sustento mucho más establecido. Reducir los plazos de trabajo. Esto es algo también importante a la hora de planear. ¿Por qué? Supongamos nuevamente en el caso de la casa. Yo me planteo hacer una casa en un mes. Pero ¿qué pasaría si durante ese mes ocurren un montón de cosas que yo no me había programado? Yo le digo al cliente, te voy a hacer tu casa en un mes. Pero como yo no he planificado, ese mes lluvia, huaico, Dina se va, terremoto, un montón de cosas de contratiempos. Entonces yo ya no voy a terminar en un mes. Yo ahora voy a terminar en más tiempo. Entonces esas cosas nosotros las tenemos que plantear. Nosotros tenemos que, antes de realizar un proyecto, saber que puede haber o que va a haber contratiempos. Por ejemplo, el tema del sismo es algo que uno no puede adivinar. Yo no puedo decir que mañana va a haber un terremoto o de acá a un mes, pero de que sabe que va a haber, pero no sabemos cuándo. Lo mismo el huaico, las lluvias. Prácticamente los fenómenos naturales no se pueden prever cuándo exactamente va a suceder. Pero ¿qué cosas sí se podrían prevenir, Oscar? Ajá, ¿qué cosas yo podría prevenir?
Antes de hacer un proyecto, ¿qué cosas podría uno prevenir si yo voy a elaborar algo? ¿Cuál? Podría ser de repente, si veo las noticias y sé que de acá a un mes los productos van a subir de precio, ¿lo podría prevenir o no? Si yo sé que acá a un mes van a cerrar la carretera, ¿podría prevenir o no? Entonces, cuando uno tiene información de algo que va a suceder, pero información veraz, entonces uno ya se puede prevenir. Si yo sé que de aquí el día de la madre es feriado, ¿lo puedo prevenir o no? Entonces, hay cosas que sí se pueden prevenir o que sí yo puedo plantear que no se va a ejecutar actividades o tareas durante esos días o durante esos lapsos de tiempo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo información de que no se va a realizar nada durante ese periodo de tiempo. Entonces, hay cosas que sí yo puedo prevenir, como hay cosas que no puedo prevenir. ¿Qué no puedo prevenir? Fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿puedo yo prevenir que de acá a una semana la van a sacar a Dina? No, no puedo saber si la van a sacar acá una semana, un mes, de repente no la sacan, no puedo prevenir eso. Puedo prevenir de repente que haya un huaico nuevamente y que se cierre la carretera y todo eso. Puede haber, de que posiblemente suceda, sí es posible, pero no sabemos cuándo. No sabemos si mañana, si fin de semana, de acá a un mes o antes. No se puede saber tanto. Entonces, hay cosas, repito, que yo puedo prevenir y hay cosas que no puedo prevenir. Entonces, uno de sus puntos importantes es el de reducir los plazos de trabajo. Significa o representa que los tiempos que tú te plantees pueden tener más tiempo como pueden tener menos tiempo. Ahora, cuando hablamos de menos tiempo en el proyecto, entiéndanlo ustedes como de repente como más y lo demás entiéndanlo como menos. ¿Por qué? Pregunto, si yo tengo un proyecto para hacer una casa, escojo el ejemplo de la casa porque me parece lo más general. Pregunto, si yo tengo más trabajadores, ¿me demoraré más o menos? Ya se entiende que menos, ¿verdad? Y si yo tengo menos trabajadores, se entiende que más. Entonces, si mi trabajo va a demorar más días, es porque yo tengo menos. Ahora, eso de trabajadores, entiéndanlo como recursos. Si yo me demoro más días, es porque tengo menos recursos. Pero si yo me demoro menos días, es porque tengo más recursos. Claro, más dinero. O sea, el recurso es dinero, es material y otro tipo de factor que vamos a ver. Eso es un recurso. Acá en el programa lo entiéndalo como recurso. ¿Quieres referirte a una máquina, a un ladrillo o algo? Recurso. ¿Quieres referirte a una persona? Recurso. Todo lo que es material, porque el ser humano también es un material para una obra, es un material humano, es un recurso. Todos son recursos. ¿Cómo? Ya eso sí, claro, eso tiene que ver con los costos. Siguiente punto, brinda la posibilidad de planificar tareas en el corto y largo plazo. Recuerden acá, chicos, que las tareas se pueden planificar en un breve corto. Por ejemplo, ¿qué sería lo más breve? Horas. Puedo planificar un proyecto que sea durante horas. Como también puedo planificarlo para que sea días o meses o años. Para eso también se ven diversas estrategias. Entonces el programa te va a brindar la posibilidad de planificar las tareas en corto y largo plazo. O sea, puede ser días, pueden ser horas, pueden ser semanas, meses o años. Es un proyecto muy largo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto corto mencionaba que era una actividad. Un proyecto largo, de repente una carretera. Ya una carrera profesional se podría plasmar también aquí. Entonces ahí sería años. Entonces el lapso de tiempo o el rango de tiempo puede ser muy pequeño como puede ser muy largo. Detectar vulnerabilidades de un proyecto. Las vulnerabilidades de un proyecto tienen que ver bastante con el recurso humano y con el tema del tiempo. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? ¿Qué se refiere vulnerable? ¿Cuál, Caroline? Claro, expuesto a una amenaza, ¿verdad? Vulnerabilidad. Estamos expuestos, un proyecto puede estar expuesto ante una amenaza, ya que
este punto también tiene que ver bastante con lo que de repente en colegio han visto, que es el FODA. ¿Saben lo que es el FODA? O DAFO, que también le llaman DAFO. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ese análisis FODA se divide en dos. En el FODA personal, que de repente sí lo han visto en colegio, y el FODA empresarial, que ya tiene que ver con una empresa. Que son 4 puntos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A ver, para que lo entiendan, a ver con ejemplos. Si somos una empresa y digo que próximamente va a haber una capacitación, nos van a capacitar para poder laburar mejor, ¿será una oportunidad, una fortaleza, debilidad o amenaza? ¿Oportunidad? Fortaleza. Por allá, fortaleza, por acá. Oportunidad, por acá. Natsumi, ¿será fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza? Oportunidad. A ver, cuando es un factor externo que no depende de nosotros, es una oportunidad o amenaza. Como dije, una capacitación externa, entonces una oportunidad. Pero si es algo interno de la empresa, del proyecto, de algo, es una fortaleza. A ver, otro ejemplo. Nuestro trabajador Oscar es bastante hábil y nos va a ayudar en la capacitación de cómo utilizar una máquina, una moladora. Oportunidad, fortaleza, oportunidad o amenaza. ¿Por acá? Allá. Fortaleza. ¿Por qué fortaleza? No. ¿Por qué fortaleza? Pregunto, ¿Oscar es un miembro de la empresa o no? Claro, entonces, cuando es algo dentro de la empresa es una fortaleza. A ver, otro ejemplo. El gerente del proyecto ha comprado maquinaria nueva. Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Fortaleza, porque ya lo compró, ya lo tiene. Pero si digo que va a comprar o que piensa comprar, oportunidad, porque es algo externo. Pero cuando dije que ya lo compró, ya está dentro. ¿Se entiende cuando está dentro y está fuera? Ya, a ver otro ejemplo, a ver ahora sobre los otros. El próximo mes los materiales van a subir de precio. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar ajustados. Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Amenaza, ¿verdad? Porque es algo externo, no es algo que dependa de la empresa. Se ha detectado que tenemos materiales que están en estado defectuoso, maquinarias oxidadas. Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Debilidad porque es algo interno. Entonces, yo entiendo, ¿no? Fortaleza y debilidad interno. Oportunidad y amenaza, factor externo, así de simple. Ahora, cuando tú planificas o tú plasmas esos 4 puntos, es tu análisis FODA empresarial. Y cuando se hace ese análisis, no queda ahí. Se elabora un plan de acción. Se elaboran estrategias para saber qué voy a hacer yo ante todos esos factores que yo he encontrado. Por ejemplo, decía, si yo sé que Oscar es bastante bueno realizando una tarea que no todos dominamos, y yo sé que él tiene esa fortaleza, ¿cuál sería mi plan de acción? Yo como gerente haría capacitaciones en función de Oscar, porque si yo sé que él es bueno en lo que hace, sería bueno que yo haga capacitación en que él enseña a los demás. Y es fortaleza porque es un miembro de la empresa. Si yo sé que de repente el próximo mes la Municipalidad de Chorrillos va a realizar capacitaciones, es externo, ¿verdad? ¿Y cuál sería mi plan de acción? Inscribir a mis trabajadores o invitarlos a que se matriculen o que se inscriban en esas capacitaciones de la municipalidad. Es una oportunidad. Si yo sé que tengo maquinaria defectuosa, ¿cuál sería la acción a tomar? Comprar, arreglar, actualizar la maquinaria que yo tengo. Sería el plan de acción. ¿Qué voy a hacer yo ante esa debilidad?
Si yo sé que de repente acá un mes van a subir el coste de precios de los insumos, esa es una amenaza, ¿cuál sería mi plan de acción? Diferenciación de los ¿No? ¿Cuál sería lo que yo tendría que hacer? Mi plan de acción. comprar antes Claro, podría yo comprar antes, podría abastecerme, tener un stock para poder afrontar lo que se viene. o guardar una cartilla. Claro, podría de repente guardar dinero, pedir prestado, X cosa. ¿Qué voy a hacer yo ante esa amenaza? Por eso, cuando se elabora el análisis FODA, todo se realiza o se materializa en un plan de acción. ¿Qué voy a hacer yo concerniente a mis fortalezas? ¿Qué voy a hacer yo con mis amenazas, con mis debilidades y con mis oportunidades? ¿Está bien? Ya, eso de ahí de repente en colegio no se los haya mencionado de esa manera, pero todo recae o se visualiza o se plasma en un plan de acción. Porque sabiendo eso, yo ya puedo programarme a hacer una serie de cosas. Siguiente punto. Administrar de manera eficiente los recursos de un proyecto. Como mencionaba, hay dos tipos de recursos que yo se les he mencionado hasta ahorita. Uno es un recurso que empieza con M, material. Y el otro tipo de recurso, nosotros, recurso humano. Hay dos tipos de recursos, material y humano. Por ejemplo, una computadora sería material, un ventilador, material. Su compañero Oscar, humano, un robot humano. Entonces hay material y hay humano. Y acá dice administrar de forma eficiente los recursos de un proyecto. Nuevamente la construcción de una casa. Si yo sé que su compañero Oscar es bastante bueno elaborando porque ya tiene años de servicio, lo colocaría como supervisor del proyecto o lo colocaría como un trabajador, un ayudante. Maestro de obra, porque si yo sé que él tiene experiencia, ya ha trabajado, la conoce al revés y al derecho, el trabajo, no lo voy a colocar de ayudante, porque eso sería desperdiciar un recurso humano. ¿Se entiende por qué se está desperdiciando? ¿Se entiende por qué se estaría desperdiciando, Oscar? Porque él es bueno en todo el proyecto, lo conoce al revés y al derecho. Y si yo sé que él es lo máximo en eso, yo lo colocaría como un ayudante o como maestro de obra. Como maestro de obra, porque conoce todo. Sería desperdiciar su talento, sus conocimientos, prácticamente lo que él representaría. Y viceversa. Si yo contrato a alguien que es nuevo, que recién está empezando, lo coloco como maestro de obra o como ayudante. Como ayudante, porque si es que si lo coloco como maestro de obra, todavía no tiene la experiencia, no tiene el bagaje, no tiene la suficiente conocimiento para poder realizar el proyecto. Por eso ahí se ya habla de la eficiencia, pero estamos hablando de un recurso humano. ¿Está bien? Entonces hablamos de eficiencia, pero del recurso humano. Entonces, acá el programa nuevamente, tú vas a poder administrar tus recursos, ya sean humanos o ya sea material, para poder saber cuál es la mejor manera de distribuir los trabajadores. Por ejemplo, supongamos que somos una empresa que estamos haciendo un programa. Ya ustedes son todo mi equipo. Y yo sé que ellos dos buenos son de la publicidad. Los que están atrás programando. Los que están acá en marketing. Entonces, si yo sé que son buenos en algo, entonces yo los tengo que acomodar o darles tareas en función de lo que son buenos. Porque sería ilógico que yo les dé tareas en las cuales no son buenos. ¿Está bien? A eso se refiere con la eficiencia del proyecto, pero estamos hablando nuevamente del tema humano. Y en materiales es mucho más entendible. ¿Está bien? En una computadora, una casa, en algo. Ya. Siguiente punto. Calendario. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin? ¿Está bien? Ahora, el tema del calendario, ustedes saben que una persona trabaja cuántas horas normalmente según la normativa, 8 horas, ¿verdad? Ahora, 8 horas es lo que tiene que trabajar normalmente una persona, aunque a veces no se cumple, hay personas que trabajan más, hay personas que trabajan 10 horas, pero cuando alguien trabaja más se le llaman horas extra. Eso también lo puedes plasmar acá. Primer punto.
Segundo punto, hay tres tipos de horario base, como están viendo allá. El primero se llama estándar, 24 horas, y turno noche. Ahora, el horario estándar dice, ¿de qué hora? 8 de la mañana, 5 p.m., con una hora para el almuerzo. Ahora, ese horario se llama estándar porque es el común en varios trabajos, pero normalmente, repito, eso puede variar, pero normalmente uno trabaja 8 horas al día. ¿Qué pasaría si yo empecé a trabajar a las 7? ¿Terminaría a las? Ahora terminaría mi horario si empiezo una hora antes. Si yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, ahora terminaría 4. Si yo empiezo a trabajar a las 9 de la mañana, 6, ¿se entiende? Una hora más o una hora menos. Hay personas que entran a trabajar a las 6 de la mañana, hay otros que ingresan a las 7. Yo, por ejemplo, ingreso a las 8 de la mañana. No todos trabajamos a la misma hora. Y acá tenemos una hora de refrigerio o una hora de almuerzo. Ese horario se llama estándar. Hay otro horario de 24 horas, que dice de las 12 de la mañana hasta las 12 del siguiente día. No es común, pero hay trabajos así. Hay personas, por ejemplo, en obras, sobre todo, que trabajan casi todo el día, porque se necesita acabar rápido. Supongamos que es una emergencia y saca ahí un puente. No es que voy a descansar, tiene que haber gente ahí lo más pronto posible para acabar ese trabajo. No es común este tipo de horarios, pero sí hay. Hay proyectos o hay trabajos que se requiere que trabaje 24 horas. Por ejemplo, a ver, se me ocurre en el tema de enfermería. Un enfermero necesita un paciente que tiene que verlo las 24 horas. Claro, un cirujano. Claro, es una emergencia. Por eso, no es común o no es algo constante, pero puede haber el caso que trabaje las 24 horas, porque se le requiere. Por ejemplo, se vio bastante en el COVID, cuando aumentaron los infectados. Hay doctores, hay enfermeros que tuvieron que, su horario, trabajar mucho más. Y por último, turno noche, ¿qué dice? De 11 de p.m. hasta las 8 de la mañana. Normalmente los vigilantes, ¿verdad? Normalmente los que trabajan en vigilancia trabajan a esa hora de noche, ingresan 10, 11 de la noche y salen al día siguiente. Ya sea 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Normalmente se ve, repito, en el caso de vigilancia. Les comento un caso. Mi hermano trabaja en rústica, él elabora mamparas. ¿Saben lo que es una mampara? A ver, voy a colocar una mampara. Mampara. Ajá, esto de acá. A ver, ¿dónde está? Acá está esto de acá. Si han ido en rústica, habrán visto que son puertas forradas de vidrio con madera que se abren y se cierran. Ajá, son pesadas, ¿verdad? Lo que pasa es que esas puertas, mamparas, están forradas de madera. Adentro tiene una estructura de fierro y en el medio tiene vidrio. Más o menos mi hermano me comenta que él cobra por cada por cada hoja de puerta, porque son dos, 1.000 soles aproximadamente por cada una. Ya le mandan a hacer 6, 8 de esas, para ver si es para provincia de rústica. Por ejemplo, la semana pasada hizo una creo que fue para Guaral, creo que le habían pedido. Entonces, él tenía un trabajador, hace muchos años, ya te estoy comentando hace muchos años, en la cual él era un trabajador que era bastante flojito. Él decía, o sea, él entraba a las 8 y decía, llegamos a la obra a las 10 de la mañana. Mientras sacamos las cosas, ya es la hora de almuerzo. Mientras que volvemos, 2 horas de descanso. Mientras nos cambiamos, salimos a las 4 y a las 5 ya no estamos bien. Así como voy a cerrar. O sea, hay trabajadores o hay personas que ven el trabajo de esa manera. Que sería hacer hora. Claro, y no avanzan nada, correcto. Ese trabajador lo despidió una semana. Una semana nomás estuvo. Porque era bastante flojito. Mientras que hay otros trabajadores que sí se sacan la mugre por el trabajo. Mientras que hay otros que ven la manera posible de hacer el menor esfuerzo. Y esto se ve en proyectos también. Cuando tú contratas tu personal, tienes que saber con quiénes estás trabajando. Ahora, otro caso, a ver, déjame recordar otro. No, ahorita no se me ocurre ninguna parte de este trabajo. Bueno, entonces, en el tema de proyectos, me acuerdo. Otro caso de mi hermano.
Hace 4 años aproximadamente yo tuve la oportunidad de trabajar con él, no fue más, ya en el año 2016, hoy pasó bastante tiempo ya. En el 2016, cuando terminé la universidad, en verano, cuando todavía recién había terminado la universidad, recién iba a empezar a trabajar como docente, me llamó para ayudarle a un trabajo. Me llevó a Trujillo, en las cuales llevamos los materiales, como le menciono, las mamparas, todo eso. Pero, ¿qué me di cuenta en eso? Ahora lo veo, ¿no? En esa época no lo vi. Que todo ese trabajo que él había realizado en 3 meses, que fue enero, febrero y marzo, él no tenía una hoja de ruta. Y les comento por qué. Porque cuando nosotros viajamos a Trujillo, el primer día o la primera semana, él no viajó. Tuvo que quedarse en Lima porque tenía que ver otro tipo de papeles, de informes, de algo. Y viajamos los trabajadores, yo y 3 personas más. El primer día no hicimos nada. Solamente llegamos al hotel, comimos, tonteamos, cenamos y nos fuimos a dormir. Y por ese día el empleador o la persona que te contrata te paga. Te paga tu día, te paga tu almuerzo, tu desayuno y tu cena. Del momento que tú viajas te paga todo. O sea, claro, tu viático. Ahora, que hagas o no hagas, eso a ti no te afecta, porque a ti te están pagando. Pero en cambio, para el que te ha contratado, sí le afectaría porque estaría desperdiciando dinero, porque prácticamente te está pagando por viajar, por pasearte, por recrearte. Entonces ahí también se ve el tema del proyecto. ¿Qué me di cuenta? Que mi hermano no tenía una hoja de ruta de qué hacer cada día. Él trabajaba en esa época a la antigua, a la chamba. O sea, tal día vamos a hacer esto y ahí quedaba. Pero no tenía una hoja de ruta, ojalá mi hermano no vea esto, no tenía una hoja de ruta de qué hacer cada día. Porque si él hubiera tenido una hoja de ruta de qué hacer cada día, desde el primer día ya hubiéramos hecho algo. De repente, al día siguiente recuerdo que solicitamos los permisos al mall, que era el mall de Trujillo. No recuerdo qué nombre tenía el mall, pero era un mall. Al día siguiente fuimos a la oficina a solicitarle permiso porque teníamos que tener el permiso para poder armar los andamios, poder tener los arneses, poder hacer una serie de cosas que pudimos haberlo hecho el primer día. Pero ¿por qué no se hizo? Sabía judía. ¿Por qué no, qué creen que no se hizo? Porque mi hermano, el gerente, el creador del proyecto, el gerente del proyecto no tenía una hoja de ruta. Si lo hubiera tenido plasmado, este día chicos, ustedes llegando van a hacer esto, 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 esto. Y esa es la meta del día. Pero no había. Prácticamente cada día era a la de Dios. Cada día era lo que él decía. Entonces, es muy diferente, nuevamente repito, si tú tienes planificado qué es lo que vas a hacer tal día, tal hora y tal momento. Porque así te vas a ahorrar. Por ejemplo, ese día, si lo hablamos en dinero, desayuno, almuerzo y cena, en esa época, cuando todavía todo era un poco más barato, 15 soles. 15 multiplícalo por 4 personas. Ahora multiplícalo por la semana. El hotel, son aproximadamente, nos quedamos en un hotel, creo que cobraba casi 40 soles por persona. Ahora, de toda la cantidad de dinero que de repente se pudo haber ahorrado, si lo pudo haber planificado todo eso. O sea, parece poco, parece de repente a manera de broma, pero es algo real. Nuevamente, si tú no planificas qué vas a hacer en cada momento de tu proyecto, vas a desperdiciar recursos. Y por recursos me refiero dinero y materiales. Ajá, obviamente el tiempo. Tercer caso, nuevamente con mi hermano, porque me encanta hablar sus errores, los errores de mi hermano. Recuerdo que al mes de que nosotros habíamos empezado, ya él recién iba a necesitar más andamios de los que había llevado. Entonces, él tuvo dos opciones. La primera, solicitarle a mi papá que le envíe más andamios. Y la segunda, alquilar andamios. Él calculó que iba a necesitar, por decir, una semana más. Entonces, como era una semana más, te pregunto, ¿qué sería mejor? ¿Pedir que te envíen más material, más andamios o alquilarlos? Alquilarlos porque el tiempo es breve. ¿Estamos bien? Él calculó una semana más porque el tiempo era breve. Entonces decidió alquilar los andamios. ¿Pero qué creen que sucedió? Que no se quedó una semana. Se quedó 2 meses más. 2 meses más se quedó. Le salieron más trabajitos, ¿no? Pero él calculó una semana que terminaba, pero como le salieron más trabajos, se quedó 2 meses más.
Entonces, si te pones a comparar lo que él hubiera gastado si le enviaba los andamios y lo que tuvo que pagar por el alquiler por día de los andamios, ahí ya salió una gran cantidad de dinero. Porque creo que por semana le cobraban 300 soles. Por semana. Y se quedó, como te estoy diciendo, 2 meses. 8 semanas. Multiplícalo por 300. Y si él se lo enviaba, le hubiera costado, ¿qué será? Pues 500 soles. Obviamente que cuando comparó una semana, 300 soles. Enviarlo, 500 soles. Ah, pues mejor lo alquilo. Pero se quedó 2 meses. Ya no se la cuenta. Entonces miren cómo ese tipo de cosas de que cuando uno no planifica te puede resultar más dinero. Miren cómo cambia todas las cosas. Entonces, el calendario, chicos, son 3 tipos. Pero ahí es algo fortuito, pues algo que no se sabe. Claro, es algo que no fue fortuito. El tema de, en ese caso, ¿no? En ese caso sí de los andamios fue algo que salió porque le salieron más trabajos. Ajá, no es algo que él pudo haber prevenido, ¿no? Pero a lo que vamos es algo mucho más general, ¿no? Que si tú sabes que te vas a demorar más o tienes la idea, sería mejor tomar una decisión mucho más analizada. Eso fue del momento. Lo que te comento fue el momento porque yo fui con él ese día. Fuimos a alquilar las tablas y los andamios. Ajá, fuimos a un lugar donde alquilaban tablas, unas tablas largas, no sé si han visto los andamios, son tablas pesadas. Más o menos 2 tablas por cada andamio, por cada piso que vayas a colocar. Se le llama cuerpos a los andamios. Hay un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, dependiendo del tamaño. Bueno, le había alquilado esos andamios y le salió bastante dinero, ¿no? Ya. Entonces, el calendario es muy importante a la hora de plasmar tu proyecto. Ahora, hay 4 tipos de calendario. El primero se llama base, segundo, de proyecto, tercero, de tareas y el último, de recursos. ¿Está bien? Hay 4 tipos de calendario: base, de proyecto, de tareas y recursos. Ahora, concerniente al calendario, yo sé y ustedes saben que los días tienen, la semana tiene, ¿cuántos días tiene la semana? Claro. ¿Y saben por qué tiene 7? Porque es un calendario y es una palabra que vas a leer en Project que se llama calendario. Este es su nombre. Gregoriano. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Nunca han escuchado de repente a tu papá, a tu abuelito decir calendario gregoriano? Claro, correcto. Se refiere al Papa Gregorio. ¿Por qué el Papa Gregorio? ¿El Papa Gregorio creó el calendario? No, el Papa Gregorio lo estableció, lo oficializó. Y como ves ahí, te pregunto, ¿esto sí lo has visto? Pregunto, ¿tú sabes que el primer día de la semana es lunes y el último día? ¿Verdadero o falso? Falso, mira ahí el calendario. ¿Cuál es el primer día? Domingo. ¿Y el último día? Sábado. La pregunta sería, ¿por qué? Porque según la Biblia, el día del descanso es el día que se le conoce como el Sabbat. El Sabbat. Esto es un poco de historia. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Y el último día es el sábado. Por eso se le conoce como el Sabbat. En otras religiones descansan el día sábado. Nosotros acá, bueno, acá que ya está modificado es el día domingo, pero en realidad el sábado es el día de descanso. Por eso de repente te habrás topado con este calendario. Y nunca, o te habrás preguntado si has tenido la curiosidad, ¿por qué no termina en domingo? No sé si alguno ha visto este calendario. ¿No? ¿Nunca? El calendario, o sea, que empiece domingo y termine sábado. Ya no los hacen tantos, pero sí recuerdo haber visto estos calendarios, en los cuales empieza domingo y termina el día sábado. Ahora, el por qué lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, eso ya tiene otra explicación. Del por qué tiene sus nombres. Tiene que ver un poco de astrología, tiene que ver un poco en inglés. En inglés yo lo entendí mejor. Por ejemplo, ¿cómo se dice el lunes en inglés? Monday. Y viene una palabra en inglés que es moon, que significa luna. Luego viene Tuesday. ¿Y qué significa Tuesday? Martes. ¿Y martes es un dios griego o no? Marte. Claro, miércoles, Mercurio, un planeta. O sea, cada cosita, cada día en realidad tiene una explicación. O sea, no es que se le ocurrió llamarlo lunes, martes, y en inglés también.
Si te puedes averiguar ahorita, no sé todos los días en inglés y español, pero si te puedes averiguar hay una razón. De por qué domingo, por qué lunes, por qué sábado, sábado viene Saturno, ajá, Saturno, tiene toda una historia, una parafernalia que es interesante, si es que la investigas. Ya, entonces existen 4 tipos de calendario: base, de proyecto, de tareas y por último de recursos. ¿Está bien? Seguimos viendo. Ya con esto terminamos antes del primer corte. Ahora, Project es un programa que ha existido desde ¿qué año? Acá está. 1984, o sea, mucho tiempo atrás. Que primero, ya en primero fue para las primeras versiones de Windows y Microsoft y ya luego fue evolucionando. Pero nuevamente, no ha sido un programa para todo el público, porque hablar de un proyecto no es algo tan mediático, llamémoslo tan fácil como es Word, PowerPoint o de repente Excel. Es mucho más en específico. Entonces este programa ha ido evolucionando. Ahora, Project tiene varios programas en competencia. O sea, hay otros programas que hacen lo mismo de Project, que es, ¿se acuerdan la palabra clave de la primera diapositiva? Nunca se olviden esta palabra que mencioné en la primera diapositiva, que es, acá está, gestionar. Hay otros programas que también te sirven para gestionar y son programas online. Pero en cambio Project tiene la ventaja que pertenece al ecosistema de Windows, o sea de Microsoft. ¿Cuál es la otra ventaja? Que lo que tú tienes en Project lo puedes pasar a Excel, lo puedes pasar a Word, porque son de la misma empresa. En cambio, si tú haces la gestión de proyectos en otro programa online, no va a tener esa facilidad de poder pasarlo a Word, a Excel, a Power, otro programa, porque no son de la misma empresa. Eso sería una ventaja importante que yo te podría dar. Todos estos programas de gestión trabajan con un tipo de diagrama. Y no es el diagrama de concepto, no es de repente escuchar mapa mental, no, es un diagrama que se llama diagrama de Gantt. No sé si has escuchado eso. Ahí lo voy a colocar. Diagrama de Gantt. Y con esto terminamos antes de mirar. ¿Alguna vez has visto esto? A ver, te pregunto, míralo. Ay, disculpe. Estaba en la otra pantalla. Acá, ahora sí. Ahí está. ¿Alguna vez has visto esto? ¿Te resulta familiar? Esto de aquí. ¿Algo más de casualidad? ¿No? Ya, esto, chicos, se llama diagrama de Gantt. Ya, esto, repito, si alguna vez lo has visto de casualidad o no, se llama diagrama de Gantt. Luego en otra clase te voy a hablar quién fue Gantt, qué hizo Gantt y cómo creó este calendario, digo este diagrama, ya que este diagrama se utiliza a full en todo lo que son proyectos, porque te permite colocar en el lado izquierdo las tareas o actividades y en la parte superior el tiempo que te vas a demorar. Entonces, el diagrama de Gantt vamos a utilizarlo bastante y de hecho es casi el único diagrama que van a ver durante todo el módulo. Por eso que es importante que sepas qué es, qué hace y que puedas dominarlo o entenderlo a la hora de planificar todas tus actividades, todas tus tareas. ¿Saben? Ok, entonces, antes de pasar al break les comento el tema de las fechas, que no lo comenté al comienzo porque no estaba la mayoría. Estamos iniciando hoy día viernes 5, ¿correcto? Y el módulo termina el día, a ver, nuestra primera evaluación sería el día, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, el día lunes 15 o miércoles 17 es nuestra primera evaluación. ¿Por qué digo cualquiera de esos días? Porque depende cómo avancemos. Si avanzamos bien, sería el día 15. Si falta repasar algo, sería el día 17 de mayo. Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El último día sería el día 29. Lunes 29 estamos culminando el módulo de Project. Y ahora,
Si no ocurre nada, un evento fortuito o algo que nuevamente explicaba, ¿no? Que no se puede prevenir, ¿qué pasaría si de repente el próximo lunes hay terremoto? Las clases probablemente se postergarían y ya no terminaríamos el 29, sino otra fecha. Entonces, si no ocurre nada fuera de lo normal, fuera de lo común, el día 29 de mayo estamos culminando el módulo. ¿Ya? Pero si ocurre algo, entonces ya no sería ese día, sería de repente días después, o de repente demoraría más tiempo, lo cual nunca ha sucedido o hasta el momento no ha pasado. A lo mucho nos hemos atrasado una fecha. Ah, ojo, si en caso, por ejemplo, el día lunes no hay clase, no significa que esa clase se perdió, simplemente se corre una fecha, ¿está bien? Repito, si de repente uno de estos días no hay clase por X motivo, no significa que esa clase se perdió, simplemente se corre una fecha, ya no terminaríamos el 29, sino el día, ¿qué pasa? 31 de mayo, ¿está bien? Eso es lo que sucedería si en caso, ya, si en caso nos atrasáramos, si en caso hubiera algo fortuito. Ya. Entonces vamos a pasar al break. Recuerden que son aproximadamente 10 minutos y volvemos. A ver, primera pausa. Pueden ir a... Ya, chicos, continuamos. Me había quedado mencionando el tema de las versiones del programa de Project. Ya les había mencionado también que antes de ir avanzando les iba a hablar el tema de la plataforma del Classroom. A ver, les muestro la lista que tengo hasta el momento. Ya está Natsumi, Caroline, Ronald, ¿sí? Ronald, Kaylee, Oscar, Jacqueline y Hattori. Ya, son los que están hasta el momento en la lista del Classroom. Ahora, si su nombre no está aquí en la lista, es probablemente por dos razones. Por la primera, que de repente hayan pagado justo el día de hoy. Es una razón. Si tú has pagado el día de hoy, ya la señorita te va a agregar al día siguiente. O sea, en el caso de ustedes, el día lunes ya estarían en la plataforma. Y la segunda sería el tema que probablemente todavía no hayan cancelado el mes para poder estar en la plataforma. Esto de acá, tanto el grupo de WhatsApp como acá el grupo de Classroom, eso lo ve el área de administración o lo ve el área administrativa. Entonces, repito, los que no están en esta lista ya son por las razones que acabo de mencionar. Entonces, acabo de ver a Ronald, es un alumno nuevo, y disculpa, tu nombre es... ¿Cuál? Dan, y Dante, en tu caso sería... Hoy, ajá, justo lo que estoy mencionando. Entonces, para los que han pagado el día de hoy, ya sería la razón por la cual todavía no estén agregados al sistema. Ahora, esta parte de acá es importante que ustedes tengan en cuenta porque aquí es donde se va a subir, uno, la grabación y dos, lo que vayamos a utilizar durante la clase. Entonces, aquí van a encontrar la diapositiva que ya está, que es de la clase 1, que es lo que estamos viendo ahorita, y 2, la grabación. Y luego 3, cuando suba lo que hagamos dentro del programa. Son las 3 cosas que van a encontrar clase 1, 2, 3 y sucesivamente. Ya, por otro lado, también quiero informarles que el coordinador de la área ha cambiado. Antes era la señorita, la profesora Angélica María Lejos. No sé si la han llegado a conocer, a veces venía acá o de repente la han visto en el área de administración, pero ahora ya no es la profesora María Lejos, ahora es el señor Marco Vegaso. Marco Vegaso, no sé si lo conocen, pero es el hijo de la dueña, el hijo de la señora de la dueña del Instituto Libertador. Marco Vegaso. Marco Vegaso es el coordinador de todo el área de experto en software. O sea, antes, hasta el mes pasado, era la profesora María Lejos. Ahora ya no, ahora es el administrador, el profesor a cargo es Marco Vegaso. Ya él es el que va a llevar a cabo todo lo que es tema del programa, del curso, todo ello él va a estar a cargo. Ya ha cambiado internamente ese detalle. Ya concerniente a lo demás, todo sigue igual, la plataforma sigue siendo EduSys, la invitación les llega a su correo institucional. El correo institucional, recuerden que tiene esto de acá, por favor apunten sobre todo los nuevos, que es
¿ya? IL, luego venía tu DNI. Tu DNI, que vendría a ser en mi caso 47610625, ese es mi DNI. Y en tu caso sería IL tu DNI, de repente 20, 50, 17, 14, el número que tenga. Luego viene arroba institutolibertador.edu.p. Ya, sobre todo los nuevos, por favor, apunten eso, que ese es su correo institucional. Ahora, ¿qué significa el correo institucional? Es el correo que la institución les ha creado. Con ese correo y con tu clave es el DNI, nuevamente coloco en mi caso, ¿no? Mi DNI 47610625 y el asterisco. Eso de ahí viene a ser tu clave. Entonces, tu correo es IL, repito, tu DNI, el número que tenga tu DNI, arroba institutolibertador.edu.p, ese es tu correo. Y tu clave es el DNI más el asterisco. Eso de ahí, chicos, recuérdenlo porque esa es la manera para ingresar a la plataforma de Classroom donde vas a encontrar todo el material. Ahora, concerniente a lo del grupo de WhatsApp, pregunto, la mayoría está en el grupo de WhatsApp. El grupo se llama, a ver, se llama Project Mayo 2023, ¿ya? Los que no estén en el grupo, recuerden que la coordinadora los tiene que agregar, ¿ya? Eso ya lo ven en la administrativa, le escriben al número que les haya escrito, con el cual hayan enviado su voucher, para que los pueda agregar al grupo. Recuerden que hemos cambiado de coordinador y ahí está su número también del coordinador, que es Marco Vegas. ¿Ya? Entonces cualquier duda que tengan concerniente o algo, es el coordinador. Por ejemplo, algo que normalmente a veces se equivocan, yo no veo la parte de los pagos, eso ve la administrativa. A mí no, personalmente no me tienen que enviar el tema de voucher, eso no. O sea, yo solo veo la parte de la formación académica, que sería el dictado de cursos. Pero si tienen que ver algo de su clave, de su correo, de un pago atrasado, de un pago o X cosa relacionada, eso lo ve el área administrativa, que sería el coordinador Marco Vegaso. Su número está en el grupo y ahí le pueden consultar ese tipo de cosas. Conmigo solamente el tema de cursos, notas, asistencias, el tema netamente de lo que es el curso, ¿está bien? Entonces, tengan en cuenta por favor esto apuntado, tu correo y tu clave. Ya, eso sería algo que quería mencionar. La siguiente clase, espero que ya esté creado su correo para los que todavía no lo tienen, para poder orientarles cómo pueden ingresar. Entonces, esta es la lista oficial que tengo hasta el momento. Repito que si no está tu nombre, porque veo que algunos no están, por ejemplo, el caso por ejemplo, de Yanela, de Luis, Elis está, Jator está, hay algunos que todavía no están en la lista debido a ese motivo. Por ejemplo, Luis, Luis, que todavía no está acá en el grupo. Y entonces, eso de ahí, ya espero que para el día del lunes la mayoría ya esté dentro del grupo, dentro del sistema. Y entonces, dime. Ah, ya, esa es la plataforma de UCIS, pero si gustan a la hora de salida, yo les comparto su nota. Se acercan y les digo el promedio que hayan tenido del mes pasado. Ya, seguimos viendo. Entonces, me había quedado en la parte en la cual el logo, la versión de Project ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿ya? Ahora, voy a mencionar las herramientas más utilizadas del programa. Ya, con esto vamos a terminar el día de hoy antes de darle un recorrido al tema del programa. Yo les había mencionado que este programa viene en el paquete completo y pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen Project en su casa o en su computador o laptop? Sí, pregunto nuevamente, ¿cuántos tienen el programa de Project en su computador o laptop? Creo que ninguno. Project. Ninguno, ¿no? Ya, entonces, es por eso que yo les voy a compartir ya el programa para que ustedes lo puedan instalar.
que es la versión 2013. ¿El calendario qué calendario? ¿Esto? Ah, no, sí está. Sí, esto lo he compartido a ustedes. Sí está, Oscar. Ya, decía, ¿qué estaba mencionando? Ay, me perdí. ¿Qué había mencionado? ¿Mm? Sí está, Oscar. Ah, ya, el programa. Ah, ya, no sé, ya, sí, lo voy a ver ya. Ya, decía del programa, ¿verdad? Yo le voy a traer el día lunes el programa, lo voy a compartir mediante USB para que lo puedan instalar en su computadora, porque creo que la mayoría no lo tiene, yo creo que nadie lo tiene. Pero ahora, esa versión 2013 en algunas computadoras sí lo van a poder instalar, en otras no, porque va a depender del sistema operativo que ustedes tengan. Ya sí, te lo voy a enviar esto. Si ustedes de repente tienen el sistema operativo Windows 11, probablemente no lo puedan instalar. Probablemente eso ya cuando le explique los pasos van a ver si se pudo o no se pudo. Si no, habría que ver otra alternativa para que puedan tener el programa, porque sí o sí lo necesitan para que puedan empezar a trabajar. Estas primeras clases todavía no lo van a necesitar, pero ya para la tercera, cuarta clase ya van a necesitar que tengan el programa para que puedan practicar. Hoy día, el día lunes, todavía no, pero ya para la tercera, cuarta parte, que ya vamos a iniciar el programa, ya van a necesitar tenerlo para que puedan repasar o hacer las actividades que se dejan. Entonces, vamos a terminar viendo esto, las herramientas más utilizadas del programa. La primera, ¿cómo se llama Luis? ¿Qué nombre tiene la primera? Ruta crítica. A ver, lo leo textual. Dice, permite analizar las tareas y la secuencia en que deben realizarse para reconocer cuáles son esenciales y las relaciones de dependencia entre ellas. Ahí, en ese párrafo que acabo de leer, ya hay dos palabras que están de color rojo, que son esenciales y de dependencia. Ya, esas dos palabras las he colocado de color rojo porque son importantes. Esenciales significa que son tareas que se tienen que realizar en el momento que uno haya plasmado para que se pueda completar en la fecha que uno haya realizado, plasmado. Y por otro lado te habla de dependencia. ¿Qué significa dependencia? Cuando hablamos de dependencia, cuando es una tarea que está relacionada con otra tarea. Por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, a ver, nuevamente una casa. Si yo quiero realizar un segundo piso, ¿qué tuve que haber hecho antes? Un primer piso. Si yo quiero hacer un tercer piso, ¿qué tuve que haber hecho antes? Un segundo y un primer piso. Entonces se llama eso dependencia, que para que se realice una tarea tiene que haberse cumplido otra tarea. Entonces las tareas se pueden relacionar y cuando se relacionan se habla de dependencia. Cuando las tareas están vinculadas porque se tuvo que realizar tareas previas, dependencia. A ver, ahora vayamos al tema culinario. Para yo hacer un arroz, ya para poder preparar arroz, cocer arroz, cocinar arroz, ¿qué tuve que haber hecho antes? El aderezo, ¿qué más? Medir, ¿qué más? Comprar el arroz. Ya se entiende que tiene que haber tareas previas para realizar el cocinado del arroz. Entonces, cuando las tareas están relacionadas se llama dependencia. Cuando una tarea 1 y una tarea 2 y la 2 necesita que la tarea 1 se haya terminado o realizado, estamos hablando de una dependencia. Y cuando hablamos de esenciales, pregunto, si yo preparo un almuerzo, ¿ya? ¿Qué es? Sopa,
segundo y un refresco y un postre, la tarea que es realizar un refresco, que puede ser una limonada, cortar el limón, echar el azúcar, colocarlo todo en un envase, servir, que son unas tareas. Pregunto, ¿esas tareas serán esenciales en mi proyecto que es un almuerzo? Sí. Probablemente sí, probablemente no. Si yo considero que sí es necesario el refresco, entonces esas tareas son esenciales. Pero si yo de repente considero que de repente no, porque puedo comprar una gaseosa, entonces preparar una bebida no sería algo esencial. Entonces, van a haber tareas que son esenciales, que necesitan realizarse sí o sí, mientras que hay otras que probablemente no. De repente, nuevamente, yo tengo un proyecto y el día 12 de mayo, que bueno, no, 14 de mayo, que es el Día de la Madre, de repente ese día yo planteo algo, una tarea, o el día 12, que es viernes, mejor dicho, ya, yo planteo una actuación. Ese día 12 planteo mi proyecto que va a haber una actuación, va a haber un evento. Pero de repente ese evento por X motivo no se puede realizar. Entonces esa tarea no es esencial. Cuando hablamos de tareas esenciales, cuando se necesita realizarse sí o sí para que el proyecto pueda continuar. Ya que si no se realiza, entonces el proyecto se va a demorar, se va a tardar, va a tomar mucho más tiempo, más recursos. Entonces, repito todo el párrafo. Permite analizar las tareas y la secuencia que deben realizarse para reconocer cuáles son esenciales y las relaciones de dependencia entre ellas. Significa que la ruta crítica, ya, la ruta crítica es una herramienta que te permite saber cuáles son las tareas que se tienen que realizar en ese lapso de tiempo, porque si no el proyecto se va a demorar, ya que van a haber tareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. De mis 5 tareas, yo planteo un inicio y planteo un fin. ¿Qué pasaría si yo necesito para avanzar que la tarea 3 se tenga que realizar? Porque sin esa tarea no puedo realizar la 4 ni la 5. Entonces esa tarea se vuelve esencial. Esa tarea es esencial que termine porque si no, no puedo hacer la 4 ni la 5. Entonces, la ruta crítica te sirve para saber cuáles son esenciales y la dependencia que existe entre ellas. Sigo leyendo. Sirve para estimar la duración total del proyecto, para determinar el tiempo más corto posible de realización, sin tiempos de holgura y para prever recursos adicionales necesarios. Ofrece indicadores muy válidos para una buena planificación. Prácticamente te está resumiendo lo que yo hablé sobre el caso de mi hermano, porque ahí te está hablando de tiempos de holgura. ¿Qué significa tiempos de holgura? De vagancia, de no hacer nada, de parálisis. ¿Qué más te está hablando acá? Prever recursos adicionales. Te hablé del caso de los andamios, ¿te acuerdas? Prever recursos adicionales. Tiene que ver también con la ruta crítica. ¿Qué más? Determinar el tiempo más corto posible. Porque si a ti te contratan, ¿qué sería lo mejor? ¿Que te demores más o menos? Si a ti te pagan por un proyecto. Ahí vamos a hablar de los tipos de trabajo. Y hay un tipo de trabajo que se llama por destajo. ¿Han escuchado eso? Tipo de trabajo por destajo. Claro, hay tipos de trabajo. Te explico para que lo entiendas. Hay personas que les pagan por el día. Tú hagas más, hagas menos, te pagan tu día. Tú haces más, te van a pagar igual. Haces menos, te pagan igual. Pero en cambio hay otros trabajos que te pagan en función de lo que tú hagas. Supongamos, siempre me viene el caso de mi papá, que es carpintero eléctrico, es el carpintero metálico, trabaja con fierro, con todo eso. Él me contaba que cuando era más joven trabajaba por destajo y él antes hacía escaleras. ¿Qué significa por destajo? Que si él hacía más escaleras en un día, le pagaban más. Si él hacía menos escaleras en un día, le pagaban menos. Ese tipo de trabajo se llama por destajo.
Hay personas que le pagan de esa manera, en función de tú hagas más o hagas menos. Hay otros trabajos que son por día. Hay otros trabajos que en función por tu día te pagan una cantidad. Tú hagas más o hagas menos, te pagan igual. En un proyecto, normalmente te pagan por el proyecto. Tú te demoras un mes, 2 meses, 3 meses, eso no importa, porque a ti te pagan por tu proyecto. Pero si a ti te pagan por un proyecto, ¿qué te conviene a ti? ¿Demorarte más o demorarte menos? Demorarte menos, porque a ti te pagan por un proyecto. Supongamos, ¿no? Quieres hacer una casa, me cobras 5.000 soles. Yo te doy los 5.000 soles. Si tú te demoras más, te perjudica a ti, porque pudiste haber en ese tiempo realizar otros trabajos. Pero ¿qué pasaría si tú lo haces en menor tiempo? Puedes presentarte a otro proyecto. ¿Se entiende por qué no te conviene? Por eso que te habla del tiempo de duración, en el cual el programa o la herramienta de ruta crítica te va a servir para que tú puedas encontrar el menor tiempo posible para realizar ciertas tareas o actividades, porque te involucras bastante en este tipo de aspectos. Siguiente. 2. Control del proyecto. Dice, una vez se dispone de la ruta crítica y la planificación deseada para el proyecto, esta información se puede guardar como línea base. La línea base es la referencia de la programación inicial, que sirve para compararla, es decir, comparar con la ejecución final y así controlar en la medida en qué punto se ha modificado el proyecto. ¿Qué quiere decir todo esto en cristiano? Significa que te va a servir para que tú puedas comparar lo que tú te planteaste en un primer momento con lo que tú de repente te has planteado en un segundo momento. Supongamos, yo me planteo en este primer momento trabajar, por ejemplo, de aquí a acá. Y en un segundo momento me planteo de repente trabajar de aquí hasta acá. Entonces, la línea base te sirve para que tú compares ambos. Cómo estaban aquí y cómo estaba acá. De repente, en un tercer momento me planteo trabajar hasta por acá. Entonces yo puedo comparar lo que yo me planteé en un primer momento, en un segundo momento y en un tercer momento. Eso de ahí te sirve bastante porque supongamos, en recursos humanos, yo de repente me planteo trabajar con ellos dos. Y si yo trabajo con ellos dos, me voy a demorar una semana. Y ellos me van a cobrar por decir, por su trabajo, por día, 50 soles. Sería en un primer momento. Otro segundo momento, me planteo trabajar con ellos dos. Me voy a demorar menos, pero me van a cobrar más. Sería en un segundo momento. De repente otro caso, no, por allá, algo similar. Con otras dos personas que me van a cobrar menos y se van a demorar más. Tengo 3 posibles personal de trabajo, donde va a depender del tiempo, del dinero que yo cuente para poder trabajar. Entonces, la línea base te sirve para eso, para que tú puedas comparar los diversos momentos de tus recursos, de tu tiempo. Eso es la línea base. Eso ya lo voy a entender mejor en el programa, porque ya lo van a ver más en específico. Ahorita lo estoy mencionando solo en palabras. 3. Sobrecarga de recursos. Dice, el programa controla la cantidad de recursos asignados a cada persona y señala si en algún caso estos son excesivos. De una adecuada distribución de los recursos depende también la correcta consecución de las tareas en los plazos previstos. Te traduzco todo esto en cristiano. Sobrecarga. ¿A qué se refiere la sobrecarga? ¿Cómo? Sobrecarga. Claro, un trabajo de más. Supongamos que su compañero puede trabajar solamente 8 horas y yo le doy que trabaje 12 horas. ¿Qué hay ahí? Una sobrecarga. ¿Y en qué me afectaría que él tenga una sobrecarga? Pregunto, ¿trabajará el parejo las 12 horas? Probablemente no. De repente las 8 primeras horas sí, pero las otras 4 horas ya no. Ya está más cansado, de repente ya no va a ver bien, ya es de noche, qué cosa, qué factor que pueda pasar. Otro factor,
El proyector. El proyector, por ejemplo, está 2 horas prendido. Supongamos que hay otro curso y ya no son 2 horas, va a estar prendido 6 horas. ¿Qué hay ahí? Una sobrecarga. Y que, claro, se recalentaría y probablemente se malograría. Entonces, ¿qué dice acá la sobrecarga de recursos? El programa controla la cantidad de recursos asignados a cada persona y señala si en algún caso estos son excesivos, porque te va el programa a mencionar cuando hay una sobrecarga, porque cada persona y cada recurso, recuerden que es un 100% de sí misma. A ver, otro ejemplo, y lo menciono con el caso de una mamá. Una mamá, supongamos que tiene una tarea, cocinar. Y si no tiene otra tarea, esa persona va a dar el 100% de esa tarea. ¿Correcto? A ver, repito. Una mamá tiene la tarea de preparar el almuerzo. Como no tiene otra cosa que realizar, va a dar el 100% de sí misma. Segundo caso, la misma mamá tiene que cocinar y a la vez tiene que cuidar el hijo. Pregunto, ¿daría ella el 100% para cocinar o no? Ya no. Probablemente sería 50-50 o de repente 80-20. De repente el 80% de ella lo tiene que dedicar al hijo y el 20% a cocinar. ¿Qué sería hacer 2 cosas a la vez? ¿Se podría hacer? Sí, pero obviamente no va a dar el tiempo que se demoraría, no va a ser el mismo. Porque de repente para cocinar, si no tuviera que cuidar a su hijo, se demoraría 1 hora. Pero como ahora tiene que cuidar y cocinar a la vez, se va a demorar más. Ahora, tercer caso, tiene que cocinar, planchar, lavar, cuidar al hijo, todo al mismo tiempo. ¿Qué estamos hablando ahí? De una sobrecarga, donde esa persona ya no está dando el 100%, y está dando de más. ¿Cuál es la forma más fácil de quitar una sobrecarga? Distribuir la atención o el límite de tareas que puede realizar. Eso ya lo vamos a ver en el programa, pero es una herramienta que tenemos que conocer. ¿Cuándo hay sobrecarga de un recurso? Y normalmente se ven personas. Cuando tú le asignas más trabajo del que puede realizar, sobrecarga. Cuando un material le asignas, por ejemplo, supongamos yo tengo una computadora. Esto lo han visto de repente en cuarentena. De repente si tienes más de un hijo. Si tú tienes más de un hijo y tienes una sola computadora, ¿qué ha pasado? Se han tenido que turnar. De repente 1 hora uno de tus hijos y la otra hora el siguiente de tus hijos. Porque tienes un solo recurso y dos personas. Cosas muy distintas si cada uno tiene una computadora. Eso puede pasar en el trabajo. Y en el caso de mi hermano también. Por ejemplo, él tenía 2 taladros y eran 4 trabajadores. ¿Qué significa? Que 2 se tienen que turnar. Cosa muy distinta si lo hubiera tenido 4 para 4 trabajadores. Ya, ese tipo de cosas pueden pasar. Y cuando pasa, estamos hablando sobrecarga de recursos. Porque se sobreentiende que los 2 no van a usar el taladro a la vez. Tiene que hacerlo uno y luego el otro. Ya, entonces ahí estamos hablando de sobrecarga. Diagrama de Gantt. Ya te había mencionado que el diagrama de Gantt es el diagrama que nosotros vamos a utilizar y casi es el único diagrama que vas a conocer en el programa. Existen varios diagramas. Por ejemplo, ¿has escuchado el diagrama de PERT? Diagrama de PERT. A ver, ahí lo voy a escribir en el diagrama de PERT. Por ejemplo, en colegio yo enseño esto. En colegio enseño esto, diagrama de PERT. ¿Lo has visto siquiera de casualidad? Diagrama de PERT, bueno, explico a grandes rasgos. Es un diagrama que nos sirve a la hora de planificar tareas y saber cuáles son críticas. Pero es un diagrama que solamente ve eso. En cambio, el diagrama de Gantt es mucho más complejo o más completo, ya que cada diagrama cumple un rol en específico. Este diagrama, como menciono, no se ve en el proyecto, pero le menciono porque existen varios diagramas. Y estos diagramas, como mencionaba, un director de proyecto lo tiene que conocer sí o sí. Él tiene que saber todo esto y más todavía. Básico, si tú quieres empezar un proyecto, y como te digo, el proyecto no solo lo ve un ingeniero,
Por ejemplo, lo puede ver un abogado, un arquitecto, hasta un propio docente, para tener un panorama mayor a la hora de abordar un proyecto. Entonces es por eso que el programa en ese sentido es bastante bueno, bastante interesante. Ahora, siguiente punto, cálculo de costos. Dice, calcular los costes de los recursos y la mano de obra una vez que hayan sido distribuidos por tareas. El sistema genera varios tipos de informes relacionados con los gastos y con los materiales necesarios. A ver, significa que si en el programa tú planteas tus tareas y tu dinero que vas a necesitar, el programa te va a decir cuánto necesitas, cuánto te va a costar, cómo es la nuez, cuánto te va a costar todo el proyecto. Ese informe te lo va a dar el programa. Tú no tienes que hacer nada. No es como Excel que tú tenías que colocar fórmulas. Repito que acá no hay fórmulas. Acá no vas a ponerte a sumar, restar, eso no. Eso el programa lo hace automático. ¿Ya? Si de repente pensabas que acá era operar, acá no es operar. Acá tú colocas tus recursos y el programa lo hace automáticamente. Y tú ya vas a saber cuánto necesitas para tu proyecto. Resumen del proyecto, dice, muestra la información clave del proyecto, como las fechas de inicio, fin, duración, horas totales de trabajo, costes, estado de las tareas y recursos necesarios. Significa que el programa te va a dar también una hoja donde te va a resumir todo lo básico que necesitas. Por ejemplo, ahí te dice las fechas, la duración, los materiales, el costo, todo te lo va a dar un informe que tú puedas imprimir, porque esa ya es la parte cúspide, la parte final de todo lo que se hace en Project. Poder tener un documento en el cual está plasmado todo lo que te acabo de mencionar. Y eso te puede servir a ti cuando tú quieres presentar un proyecto, cuando tú quieres presentar una idea, de repente a un familiar, a personas, amigos, X cosa. ¿Ya? Y por último dice datos curiosos. La primera versión para Macintosh, que es la empresa de la manzana, fue en 1991. Y dice, aunque este software ha sido etiquetado como miembro de Microsoft, Office hasta el momento no ha sido incluido en ninguna de las ediciones de Office, ya que se refiere que la versión básica de Home de Office no lo tiene, tiene la versión Plus o la versión Professional, que es la versión completa. Es por eso que este programa normalmente no lo tienen ustedes instalado. Ahora, para terminar menciono concernente cómo va a ser la dinámica del curso. Para la mitad después de la primera evaluación, ustedes van a elaborar cada uno un proyecto. Ahora, este proyecto lo van a poder realizar individual y grupal. Van a poder agruparse la cantidad de alumnos que ustedes deseen, pueden agruparse de 2, 4, 3, ya depende de cada uno, y van a realizar un proyecto. Ahora, el proyecto que van a materializar, ojo, escucha bien, en el programa, no significa que lo van a materializar en la vida real. Ejemplo, de repente yo me planteo elaborar por abrir, por ejemplo, ¿no? Yo me planteo mi proyecto abrir una sanguchería. Ahora, yo lo planteo en Project, o sea, en el programa, pero hasta ahí nada más. No significa que es algo que tú vas a elaborar en la vida real. El objetivo no es ese, sino el objetivo es que tú sepas utilizar el programa. Por lo tanto, cuando ustedes hagan el proyecto, que vuelvo a mencionar, es para la mitad final del curso, de la primera evaluación, para después, ya cada clase ustedes van a ir a su mismo proyecto aumentándole más cosas, conforme vayamos avanzando. Pero desde ya les voy comentando esto, que la nota final de este curso es la presentación de sus proyectos. La última clase es una exposición en la cual van a presentar cada uno el proyecto que han ido trabajando clase a clase. Entonces, repito, se pueden agrupar, ya pueden ir viendo con quiénes trabajar, pero eso ya lo vamos a ver a partir de la primera mitad del módulo hasta la última sesión. La última clase no va a haber examen. La nota final es la exposición de los proyectos. Entonces van a salir y van a explicar del programa ya qué es lo que ustedes han planteado, plasmado, conforme yo les vaya enseñando las herramientas que vayamos a utilizar.
El proyecto, repito una vez más, por favor, no lo van a materializar en la vida real. Sería lo ideal. Si nuestro curso fuera, por ejemplo, de universidad, de un ciclo, probablemente sí, porque un ciclo son 4 o 5 meses. Ahí sí hay el tiempo suficiente para probablemente materializar un proyecto, o sea, llevarlo manos a la obra, que sería lo más bonito, ¿no? Si tú te planteas algo, elaborarlo. Pero como nuestro módulo es solamente un mes, solamente vamos a llegar en plasmarlo en el programa, que ya es bastante. Tenerlo planificado, como te menciono, ya es bastante. Y ese es el objetivo principal de todo el curso, de todo el módulo. Que tú sepas utilizar el programa para cuando tengas que realizar un proyecto. Recuerda que un proyecto puede ser corto, puede ser largo, puede ser un proyecto de un día, puede ser una semana, un mes, eso ya depende de la magnitud del proyecto o del alcance. ¿Ya? Pero desde ya tengan presente ese tipo de detalles, ¿ya? Ahora, el programa, como menciono, yo se los voy a compartir el día lunes, viene con un USB para que lo puedan copiar en sus computadoras, ¿ya? También les voy a explicar cómo instalarlo. Ya en la siguiente clase les voy a explicar cómo instalar ese programa. Ahí tengo este material que lo voy a mostrar y luego ya ustedes van a poder hacerlo. Si tienen dudas van a poder preguntar, pero ojo, la instalación del programa depende mucho del sistema operativo que tú tengas. Por eso que en algunos, ¿ah? Creo que sí, no estoy seguro. En algunos casos he visto que sí se ha podido, ya que este módulo se enseña cada 6 meses, ya lo he enseñado creo que desde cuarentena, y en algunos casos sí se ha podido en Windows 10 y en otros casos no. Es por la versión del Windows 10. Lo ideal es que sea de la versión 7, 8, 10, algunas sí ha podido, otras no. ¿Cuál es la otra alternativa que tendrías? La otra alternativa, si tienes Windows 10, es que compres el DVD en Wilson, en una tienda de informática donde vende el paquete completo de Office, donde está Project, Access y todos los programas. Esa sería una segunda alternativa. La tercera es que vayas un técnico, pero ya depende de mucho de qué técnico, de la persona que te va a instalar. Prácticamente depende de que la persona lo haga bien o lo haga mal. Y el punto más importante que yo te mencionaría, que normalmente lo menciono, pero a veces no me hacen caso, es que cuando tú instalas un programa pirata, porque es un programa copia, y tienes las actualizaciones activadas, ya, o sea, las actualizaciones que lanza Windows, y no está bien craqueado, tu programa va a caducar. ¿Y qué significa caducar? Que ya no lo vas a poder utilizar. De repente te lo craquearon y duró un mes. Pasó el mes y ya no lo puedes utilizar. Si sucede eso, ya fuiste, porque ya no se puede utilizar y tienen que volverlo a reinstalar. Por eso que lo del técnico depende de qué tipo de técnico y quién lo haga. La segunda alternativa te menciono es que tú mismo compres el DVD y lo instales. ¿Cuánto está el DVD? 5 soles, 6 soles en tiendas como Wilson. Ahora, si quieres comprar el paquete original, eso sí está más caro. Si quieres comprar Office original, lo puedes comprar en tiendas o también de manera virtual, pero eso ya depende de que tú sepas comprar virtual. Si no, lo compras en tiendas físicas como hay en Wilson también, que compres el programa original. ¿Vale la pena comprar el programa original? Depende del tipo de usuario que seas. Si tú eres el tipo de usuario que usas Office constantemente, prácticamente todos los días, te convendría comprar el original y te diría el Office 2021. Pero si eres un usuario ocasional que lo utilizas de vez en cuando porque de repente en tu trabajo no necesitan Office, de repente no. Pero si es algo que tú lo usas diariamente, o de repente es tu herramienta de trabajo, como de repente en mi caso, ¿no? Como docente yo uso Office todos los días, todo el día casi. Entonces, este tipo de usuario como yo, como un docente, sí necesitaría o me serviría más una versión original. Entonces ya depende mucho de eso. Ya, obviamente de tu aspecto económico y de qué tipo de usuario eres tú. Entonces, para la siguiente clase, repito, yo les voy a pasar el programa. Voy a explicar cómo instalarlo. Ya para la tercera clase me comentas si pudiste hacerlo o no y ver otra alternativa. Porque sí o sí tienen que tener el programa para que puedan trabajar. ¿Está bien? Para que puedan empezar a realizar sus proyectos. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Algo quieran preguntar el día de hoy? Ya, si vas a traer tu laptop, tráela. Yo estoy aquí desde las 6:30 aproximadamente. Pueden traerla antes, porque durante la clase no lo voy a hacer. Si tienes laptop, repito, 6:30, podemos intentar instalarlo. Ya, pero 6:30. Si lo traes 6:50, no, pues ya el tiempo es muy breve, ahora ya estoy viendo que las computadoras estén bien y todo eso. 6:30. Si lo vas a traer, 6:30. Si es más tarde, ya probablemente no me dé el tiempo para ayudarte. Porque durante la clase no lo voy a estar haciendo. Ya. Entonces, la siguiente clase pueden preguntar, yo les voy a compartir todo eso. Si no más preguntas, chicos, ahí nos vamos a caer el día de hoy. Y ya nos estamos viendo el día lunes, igual 7 de la noche. ¿Ya? El próximo lunes voy a comenzar a tomarlo de la asistencia. ¿Ya? El día de hoy, porque como todavía no están la mayoría en el sistema, todavía no lo voy a hacer. El día lunes sí. Yo voy a tomar el tema de la asistencia. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos el día lunes, igual a las 7 de la noche. Me despido de todos. Cuídense mucho. Pueden ir en paz.